A todos muy buenos días. Eh, para este espacio vamos a hacer una retroalimentación de nuestra segunda actividad que consiste en la circulación en la nutrición. Recordemos que la circulación es otra función para que se dé este proceso de nutrición. Nos va a permitir el transporte de nutrientes, de agua y oxígeno a todas las células. Pero recordemos que no solamente las células reciben estos nutrientes, ellas la metabolizan y van a generar unos productos de desecho. La circulación nos va a permitir recoger esos productos de desecho para poder ser eliminados. No solamente los productos de desecho que genera una célula, sino los productos de desecho que genera un organismo. Recordemos que ya un organismo ya tiene unas estructuras que se van a encargar de sacarlas fuera de nuestro cuerpo. Dentro del proceso de nutrición existen tres componentes fundamentales. Primero, los vasos conductores, un órgano que impulsa la sangre y un medio de transporte. Dentro de los vasos conductores encontramos arterias y venas. ¿Qué diferencia hay entre una arteria y una vena? Que las arterias conducen sangre rica en oxígeno y las venas conducen sangre rica en dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es un compuesto de desecho a partir del metabolismo del oxígeno. Para que las arterias, que son las que llevan realmente los nutrientes a las células, pueda llegar a la célula, tienen que ramificarse en arteriolas y capilares arteriosos. Lo mismo, para poder recoger esos desechos debe haber una ramificación por parte de las venas, que son las venas, vénulas y los capilares venosos. Dentro del órgano que impulsa la sangre encontramos el corazón. No en todas las especies el corazón tiene la misma anatomía. Por ejemplo, en los mamíferos y aves, el corazón consta de 4 cámaras, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. También hay un medio de transporte, que es la sangre. ¿Qué es la sangre o cómo se puede denominar la sangre? Un conjunto del plasma, el plasma es agua, y células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas encontramos glóbulos blancos que se conocen como leucocitos, que son las células de defensa. ¿Células de defensa contra quién? Contra cualquier agente extraño que ingresa a nuestro cuerpo, como parásitos, hongos, virus o bacterias. Glóbulos rojos se conocen como eritrocitos. Se encargan de transportar oxígeno y recoger dióxido de carbono para eliminarlo fuera del cuerpo. La sangre tiene un tono rojo. Eso es porque la gran cantidad de células que tiene la sangre son glóbulos rojos. Por eso su tonalidad roja. Y las plaquetas, que se conocen también como trombocitos, que están en la función de coagulación. Recordemos que la coagulación es un proceso por el cual una ruptura puede ser de una arteria, de una arteriola, hasta de un capilar, puede de una vénula, ellas se encargan de hacer un tapón, o sea, de reparar para que la sangre no se salga, sea de una vena o de una arteria. Nosotros tenemos también que revisar este tipo de componentes comparándolo, ¿no? Encontramos un sistema a nivel de peces, de reptiles y de aves y mamíferos. Dentro de los peces, según como vemos las flechas, los peces tienen un corazoncito pero consta de 2 cámaras. Tienen un ventrículo y una aurícula. Recordemos que en lo azul transita sangre no oxigenada, o sea, desechos. En este caso, acá hay sangre rica en dióxido de carbono. Entonces, la sangre llega al ventrículo y es impulsada por medio de la aurícula a las branquias. Aquí en las branquias se va a generar un intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Se va a eliminar dióxido de carbono, CO2, y va a ingresar oxígeno. Ese oxígeno ya ingresa por las arterias, ¿sí? Y él va a irrigar
a todos los órganos y tejidos. Esto es un ciclo. Todas estas celulitas que componen órganos y tejidos reciben el oxígeno y van a eliminar desechos, entre ellos dióxido de carbono, que nuevamente se ingresan por los capilares venosos, vénulas, venas, y hacen este procedimiento. Nuevamente la sangre pobre en oxígeno llega al ventrículo, una vez a la aurícula, y es enviada nuevamente a las branquias para que haya un intercambio gaseoso, o sea, esa sangre se oxigene nuevamente. En los reptiles es algo similar, solo que en los reptiles ya hay 4 camaritas. Realmente en los reptiles y anfibios se hablan de 3 cámaras. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo y un solo ventrículo. ¿Cuál es la diferencia entre este corazoncito de los reptiles y este corazón de los mamíferos? Que acá hay solo 3 cámaras, ya en las aves y mamíferos hay 4 cámaras. Otra gran diferencia es que aquí en el ventrículo se mezcla la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. En el corazón de las aves y mamíferos en ningún momento se mezcla la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. Pero reiteremos, dentro del corazón de los reptiles y anfibios encontramos lo mismo, los rojos son arterias y lo azul son venas. Aquí tenemos un corazoncito donde vemos que iniciemos acá. Aquí va sangre rica en oxígeno a llevarle a todas las células que componen nuestros órganos y tejidos. Todas estas células reciben el oxígeno, pero también van a eliminar desechos, entre ellos dióxido de carbono. Entonces empezamos el ciclo por el recorrido venoso. El recorrido venoso llega al corazón por medio de la aurícula derecha, entra y es impulsado por el ventrículo derecho. ¿A dónde? A los pulmones. Aquí en los pulmones se hace el intercambio gaseoso. Recordemos, el intercambio gaseoso es eliminar dióxido de carbono y recoger oxígeno. Nuevamente, ya por la arteria se recoge oxígeno que va a llegar nuevamente al corazón, entra por la aurícula derecha, llega al ventrículo, aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y es impulsada nuevamente esa sangre rica en oxígeno. ¿A dónde? A las células que conforman nuestros órganos y tejidos. Dentro de las aves y mamíferos es lo mismo. Recordemos, aquí están nuestras células que conforman órganos y tejidos y empiezan a eliminar dióxido de carbono y desechos, que es conducido por las venas. ¿Sí? Este es el recorrido por las venas, donde va a ingresar por la aurícula derecha al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho va a impulsar hacia los pulmones. Aquí en el pulmón se va a generar el intercambio gaseoso, recordemos, eliminación de dióxido de carbono, y se deja entrar oxígeno. Ese oxígeno ya va por las arterias, que llega nuevamente al corazón por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo va a impulsar nuevamente esa sangre rica en oxígeno a todas las células que conforman nuestros órganos y tejidos. Muchas gracias.